Algo grande se mueve en Bitcoin, y solo los que miren con atención verán quién dominará el criptoespacio profundo. Satoshi maníacos, amantes de la descentralización y defensores del cripto, tres superpotencias movían sus piezas en el tablero de Bitcoin, y lo que viene podría cambiar el futuro del dinero digital para siempre. Guerreros del mercado, la historia se repite, pero esta vez la guerra no es nuclear, sino digital. No se lucha con misiles, sino con blockchain, ETFs y minería de BTC. Y el premio no es un territorio, es el control de la red financiera más grande del planeta. Tres potencias, tres estrategias, un solo objetivo: dominar el ecosistema cripto. ¿Quién llevará la delantera en esta guerra de Bitcoin? ¿Estados Unidos, Europa o Asia? Cada movimiento define el futuro de tu dinero. Atentos, porque cada regulación, cada ETF aprobado y cada bloque minado puede inclinar la balanza en esta partida silenciosa, pero brutal. El campo de batalla. ¿Qué es Bitcoin y por qué importa? Bitcoin no es solo una criptomoneda, es reserva de valor digital, protección contra la inflación y símbolo de libertad financiera. Por eso los gobiernos no lo ven como un juguete, sino como soberanía y poder económico. Para Estados Unidos, es un activo estratégico. Para China, un riesgo a controlar. Para Europa, un rompecabezas regulatorio que podría definir su relevancia global. Esta joya de la corona ha desencadenado una carrera global, donde cada estrategia refleja una visión del mundo distinta. Estados Unidos, captura capital y domesticación del mercado. China, control absoluto sobre su población y moneda digital. Europa, reglas estrictas y prudencia regulatoria. Tres filosofías, un tablero y un objetivo común. ¿Quién dominará Bitcoin y la economía del futuro? Estados Unidos, capitalismo agresivo y Bitcoin institucional. La jugada de Estados Unidos es clara: capturar capital y domesticar la innovación cripto. ETFs de Bitcoin. Wall Street abrió la puerta al capital institucional, haciendo de Bitcoin un activo mainstream. Miles de millones fluyen cada día gracias a esta maniobra estratégica. Minería. Tras la prohibición china, Texas y otros estados se convirtieron en el corazón de la red. Estados Unidos. Ahora controla gran parte del hash rate global, asegurando que la infraestructura crítica esté bajo su influencia. Stablecoins privadas, USDC y USDT expanden la hegemonía del dólar sin gasto gubernamental. Esto refuerza su poder económico mientras mantiene la descentralización de Bitcoin. Reserva estratégica de BTC. La orden ejecutiva de 2025 permite que el gobierno acumule Bitcoin incautado, como oro digital. Una jugada maestra de capitalismo agresivo estratégico. Estados Unidos mueve sus piezas como un gran maestro de ajedrez financiero. Cada ETF, cada bloque minado, cada stablecoin emite un mensaje al mundo: el poder está aquí. Asia. Control total vs apertura estratégica. Asia es un tablero de doble cara, con estrategias que parecen contradictorias pero que se complementan. China continental, prohibición total de Bitcoin y criptoactivos. Lanzamiento del yuan digital, ENI, vigilancia masiva y control absoluto del flujo monetario. China no compite por Bitcoin, compite por el control total de su sociedad. Cada pago, cada transacción, queda registrado. Esto es más que dinero, es poder. Hong Kong y Singapur atraen ETFs de Bitcoin y Ethereum. Laboratorios de innovación cripto bajo la sombra china. China prohíbe dentro de casa, pero experimenta fuera. Controla a su población mientras mantiene un ojo en la carrera global de Bitcoin. Es un juego doble de poder y estrategia. Y mientras todos miran a China continental, Hong Kong se convierte en su caballo de ajedrez, silencioso, estratégico y letal para la innovación global. Europa.
El dilema del regulador. Europa decidió ser árbitro del juego, no jugador agresivo. MiCA, reglamento integral que regula a proveedores de servicios cripto en 27 países. Protección vs innovación. Consumidores seguros, pero riesgo de fuga de talento y startups a hubs más ágiles como Estados Unidos o Asia. Euro digital, avanza lentamente, priorizando seguridad sobre velocidad. Europa pule las reglas mientras el tablero se mueve a su alrededor. Un museo de la vieja economía rodeado de ejércitos digitales modernos. ¿Será suficiente regular con cautela mientras otros avanzan con audacia? Esa es la pregunta que puede definir la relevancia global de Europa en la criptoguerra. ¿Quién va ganando? Estados Unidos, captura capital, lidera minería y ETFs, fortalece su dólar digital. China. Control social absoluto mediante el FNY, prohíbe BTC, pero experimenta desde Hong Kong. Europa. Seguridad y regulación, riesgo de quedarse atrás. En este ajedrez global, Estados Unidos mueve piezas para capturar capital, China para acorralar al rey, y Europa se dedica a pulir reglas. Cada movimiento impacta tu dinero, tu libertad financiera y el futuro de Bitcoin. El tablero se mueve y cada bloque cuenta. ¿Cuál será el próximo gran movimiento? Cada decisión de estos gigantes define el mundo financiero en el que vivirás. Tu dinero puede estar en manos de la gente o del poder. Cada bloque, cada regulación, cada ETF cuenta. Comunidad cripto, cuéntame, ¿quién crees que lleva la delantera? ¿Estados Unidos, China o Europa? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descifrando la guerra fría cripto por Bitcoin, suscríbete y activa la campana. Porque en esta guerra financiera, cada movimiento importa, y el silencio también habla. Bitcoin, BTC, precio actual, $111.468, rango intradía, $110.292, $113.538, cambio diario, 1,15%. Bitcoin ha experimentado una caída significativa hoy, tocando mínimos de $110 estadounidenses con 292 centavos antes de una leve recuperación. Este retroceso ha activado órdenes de stop loss y liquidaciones, especialmente en plataformas como Binance. La caída en el interés abierto de futuros refleja una corrección impulsada por traders criptonativos más que por flujos institucionales. Si BTC logra mantener el soporte en $110.000, podría consolidar una base sólida para un posible rebote hacia $115.000. Sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a una corrección más profunda hacia $105.000. Ethereum, ETH, precio actual, $3.991,96, rango intradía, $3.937, $68,4, $203,06, cambio diario, 2,93%. Ethereum ha mostrado volatilidad, tocando máximos de $4.203 estadounidenses antes de retroceder. La fundación Ethereum ha desplegado recientemente 2.400 ETH utilizando el prestamista DeFi Morpho, lo que indica una participación activa en el ecosistema DeFi. Si ETH mantiene el soporte en $3.900, podría buscar una recuperación hacia $4.100. Una caída por debajo de este nivel podría señalar una corrección hacia $3.800 estadounidenses. Solana, Sol, precio actual, $195,01, rango intradía, $194, $208, cambio diario, 2,10%. Solana ha experimentado una corrección tras alcanzar máximos cercanos a $208 estadounidenses. A pesar de la caída, los volúmenes de intercambio en exchanges descentralizados han superado a Ethereum, indicando un fuerte interés en la red. Si Sol mantiene el soporte en $190 USD, podría buscar una recuperación hacia $210 estadounidenses. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una corrección hacia $180 estadounidenses. XRP, Ripple, precio actual, $2,41,
rango intradía, $2.41, $2.54, cambio diario, 3,21%. XRP ha mostrado debilidad hoy, con una caída significativa en su precio. Los traders están atentos a las decisiones de la SEC sobre las solicitudes de ETF, lo que podría influir en el rumbo de XRP. Si XRP no logra recuperar el soporte en $2 estadounidenses con 45 centavos, podría enfrentar una corrección hacia $2 estadounidenses con 30 centavos. Una ruptura por encima de $2 estadounidenses con 55 centavos podría abrir la puerta a una recuperación hacia $2 estadounidenses con 70 centavos. Dogecoin, DOGE, precio actual, 197 centavos, rango intradía, 196 centavos 207 centavos, cambio diario, 2,97%. Dogecoin ha mostrado una ligera caída hoy, pero sigue siendo un activo de interés para la comunidad cripto. Recientemente, se ha informado de una fusión institucional que ha impulsado su momentum alcista. Si DOGE mantiene el soporte en $19 centavos, podría buscar una recuperación hacia $22 centavos. Una caída por debajo de este nivel podría señalar una corrección hacia $18 centavos. Mira, lo que pasa hoy en Bitcoin y todo el criptoespacio no es un simple rebote ni una tendencia más. Cada movimiento que ves en BTC, ETH o DOGE refleja la pelea silenciosa de superpotencias que deciden quién manda en el dinero del futuro. No es solo trading, es estrategia, es control, es poder. Estados Unidos empuja capital como un jugador maestro, China sigue su doble juego entre control total y experimentos cripto en Hong Kong y Europa. Bueno, Europa afina reglas mientras otros construyen el tablero. Y tú, desde tu pantalla, estás viendo cómo se dibuja la próxima era financiera. Prepárate, porque lo que viene puede ser impredecible. Rupturas de soportes, rallies sorpresa, regulaciones que sacuden mercados, y oportunidades que solo los atentos podrán aprovechar. Cada vela es un mensaje, cada resistencia un aviso. Si entiendes esto, no solo sobrevives, sino que navegas la tormenta con ventaja. Al final, esto no es sobre números, es sobre libertad, estrategia y visión. La guerra cripto continúa, y los que lean el tablero antes que otros, definirán su propio destino financiero. Guerreros satoshimaniacos de esta nueva era del mundo digital, hoy vimos cómo Estados Unidos, China y Europa mueven sus piezas en esta guerra fría digital. Nos recuerda que no solo se trata de precios, se trata de libertad financiera y control del futuro del dinero. Recuerda, cada vela cuenta. Cada orden de trading importa, y tu estrategia puede marcar la diferencia en este tablero global. Mantente atento, actúa con visión y nunca subestimes el poder de la información. Suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia. Porque en esta guerra silenciosa del criptoespacio, la podemos controlar nosotros siempre que querramos. Nos vemos en el criptoespacio, XD.